Buenos días. Hoy, 13 de mayo de 2015, siendo las 11 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 18 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo, magistrado presidente, en sus términos. Hago constar que se encuentran presentes la magistrada Ariadna Enríquez Vandergam, titular de la tercera sala. Nos acompaña también el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda. El magistrado supernumerario Alejandro Santiago Rivera, quien cubre en este momento la cuarta sala, quienes con usted, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar en términos del artículo 10 del reglamento interior de nuestro tribunal. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. En esta ocasión, el orden del día es la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 19 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades están descritos en el mismo orden. Y por último, asuntos generales, documento que oportunamente les fue remitido a los magistrados presentes. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al haberles sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias para el desahogo de esta sesión, procedo a exponer las correspondientes a la primera sala. Primeramente, la enumerada con el número 3 del orden del día, que corresponde al toca 651/14, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública de León, Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia emitida el 6 de octubre de 2014 por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 1083, diagonal segunda sala, diagonal 13, por el que se decretó la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho solicitado. Como antecedentes, podemos señalar que la parte actora solicitó la nulidad de la resolución que lo separó de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal. El acuo, por su parte, determinó la nulidad de la resolución de separación y reconoció el derecho del accionante al pago de diversas prestaciones pecuniarias. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación. Sin embargo, paralelo a ello, y también inconforme con una parte del sentido de la sentencia, el actor del juicio de origen promovió juicio de amparo directo administrativo, mismo que fue radicado bajo el número 503/14. Así las cosas, este recurso de reclamación se ha quedado sin materia. Atentos a lo siguiente. La autoridad demandada recurrió el sentido de la sentencia pronunciada el 6 de octubre de 2014, donde el acuo determinó la nulidad de la resolución de separación y reconoció el derecho del accionante al pago de diversas prestaciones pecuniarias. Sin embargo, como se señaló en los antecedentes, el accionante también interpuso juicio de amparo directo administrativo, inconforme con el monto de la condena de algunas prestaciones pecuniarias. Así las cosas, el 16 de abril de este año, el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º Circuito concedió el amparo y protección constitucional a favor del ciudadano accionante, ordenando a la CUO reiterar los temas que no eran motivo de la ejecutoria, como la nulidad de la separación, y que modificara algunos montos de prestaciones pecuniarias determinadas, como el estímulo de fin de año, vacaciones, prima vacacional y fondo de ahorro. La ejecutoria ya ha sido cumplimentada por el acuo en sentencia emitida el día 4 de mayo de esta anualidad, toda vez que el motivo de este recurso de reclamación es la sentencia de nulidad pronunciada por el acuo al haber quedado esta firme por medio del amparo directo administrativo 503/14, el presente recurso ha quedado sin materia. Por lo tanto, señores magistrados, se somete a su consideración este proyecto. Quien esté de acuerdo con el mismo, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continúo con las ponencias de primera sala y toca el turno a la enumerada como número 4 del orden del día,
que corresponde al toca 38, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el apoderado legal de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato e Instituto de Salud del Estado de Guanajuato. Autoridad demandada en contra del acuerdo de fecha 16 de diciembre de 2014, pronunciado en el proceso administrativo 1614, diagonal segunda sala, diagonal 2014, en el que se tiene por no dando contestación a la demanda. Como antecedentes del caso, podemos referir que con fecha 3 de noviembre de 2014, el accionante acudió ante este tribunal a demandar actos atribuidos al director general del régimen estatal de protección social en salud perteneciente al Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato. El asunto fue turnado a la segunda sala, quien a la postre tuvo por no admitida la contestación de la demanda bajo el argumento de que quien acudía a proceso no resultaba la autoridad demandada o no representaba a la autoridad demandada. Inconforme con lo anterior, la apoderada de la Secretaría de Salud presentó recurso de reclamación, arguyendo que también representaba a la autoridad demandada Dirección General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud. El agravio que esgrime el recurrente, a criterio de esta ponencia, es infundado. Atentos a lo siguiente. En el proceso de origen, el accionante acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de actos propios del titular de la Dirección General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, quien por reglamento goza de facultades específicas desglosadas en el artículo 35 del Reglamento Interior del Instituto de Salud Pública ya referido. Acorde a lo previsto por los artículos 251 y 253 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, es parte, entre otros, la autoridad que ha sido demandada, quien podrá acudir a proceso por sí o por medio de su apoderado. En este orden de ideas, quien se encontraba facultado para contestar la demanda era el propio titular de la Dirección General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, por sí o por medio de su representante legal. Entonces, si quien acudió a juicio es apoderado legal del titular de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, es dable inferir que no goza de facultades para contestar la demanda incoada en contra del director general del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, ya que de una revisión de los reglamentos interiores de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud Pública, no se desprende que el titular de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud Pública tengan facultades para representar en juicio a las diversas autoridades o unidades administrativas que la integran, máxime que las unidades administrativas tienen facultades exclusivas delegadas por reglamento. En esta tesitura se propone confirmar el acuerdo impugnado en el presente recurso. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre esta ponencia? No siendo el caso, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad, señor secretario. Continuamos con el desahogo de esta sesión y en particular con el punto 5 del orden del día, que corresponde al toca 97, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo emitido el 30 de enero de 2015 por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo 54, diagonal Cuarta Sala, diagonal 15, por el que se negó la suspensión del acto impugnado. Como antecedentes del caso, podemos señalar que la parte actora en el proceso de origen, además de la nulidad de la resolución combatida, solicitó la suspensión del acto impugnado con la finalidad de que las cosas volvieran al estado que guardaban, esto es, para que se le restituyeran la posesión de las tierras de las que fue desposeída, a propósito de la ejecución de la resolución pronunciada dentro del juicio de parcería agrícola 01, diagonal 2012. Por su parte, el acuerdo determinó negar la suspensión debido a que, de otorgarse la misma, se estaría resolviendo el fondo del proceso y se dejaría sin materia, y a que la concesión de la suspensión implicaría la constitución de un derecho. Inconforme con dicho acuerdo, el actor interpuso recurso de reclamación argumentando que el actuar del acuerdo se apartaba de lo previsto por el artículo 44 de la Ley de Parcería Agrícola y Ganadería del Estado de Guanajuato y el artículo 269 del Código de la Materia. El agravio que esgrime el recurrente a criterio de esta ponencia es infundado. Atentos a lo siguiente.
arguye la parte recurrente que debe otorgarse la suspensión para el efecto de que se le ponga en posesión de las tierras durante el ciclo agrícola, ya que así lo dispone el artículo 44 de la Ley de Aparcería Agrícola y Ganadería del Estado de Guanajuato. El artículo 44 de la Ley de Aparcería dispone que la parte perdidosa en el juicio de aparcería deberá entregar las tierras al propietario de la manera siguiente. 1. Si la resolución se hubiera dictado después de que las tierras que fueron objeto de contrato estuvieran barbechadas y sembradas para el siguiente cultivo, se ordenará la desocupación previo pago de los gastos del barbecho y de la siembra. Si dichas tierras estuvieran con las plantas ya nacidas y en proceso de cultivo, se ordenará su desocupación hasta el término del ciclo agrícola, a menos que la notificación de desocupación se hubiera hecho antes de iniciarse la siembra de la semilla o al terminar el reparto de la cosecha. En la diligencia de ejecución de la resolución del juicio de aparcería, el secretario del Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato, estableció lo siguiente. Hago constar que se trata de un terreno rústico en el cual se puede observar que no se encuentra plantación alguna, pues el terreno se encuentra aparentemente barbechado y en el cual se encuentra agua corriendo. Luego, la propia actora manifestó ante notario que el terreno en disputa en el día de la diligencia se encontraba sembrado y en proceso de riego. De la anterior relación de hechos, se colige que la parte actora se ubica en el primero de los supuestos señalados líneas atrás, y esta hipótesis jurídica no le otorga a la hoy actora la posibilidad de conservar la posesión, sino hasta el término del ciclo agrícola, de ahí que no sea válido el otorgamiento de la suspensión con base en este argumento. Del mismo modo, se coincide con el ACU en el sentido de que el otorgamiento de la suspensión dejaría sin materia el juicio al agotarse con la misma el contrato de aparcería, ya que la parcería agrícola es un acuerdo de voluntades donde una persona da a otra un predio rústico o parte de él por tiempo determinado para que lo cultive a fin de repartirse los frutos en la forma que convenga. Y el otorgamiento de la suspensión derivaría en la constitución del derecho del aparcero a la parte actora, agotándose así el objeto del contrato. En atención a lo expuesto, se considera confirmar el acuerdo emitido por el ACU. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario a esta ponencia? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el desarrollo de esta sesión y en particular con el punto 6 del orden del día. Este punto 6 es el relativo al toca 106 diagonal 15, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por el gerente de calidad del agua del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia de fecha 3 de febrero de 2015, por medio de la cual la magistrada de la tercera sala de este tribunal determinó decretar la nulidad del acto combatido y reconoció el derecho solicitado en el proceso 525, diagonal tercera sala, diagonal 2014. Como antecedentes del caso, podemos señalar que con fecha 31 de marzo de 2014, el gerente de calidad del agua del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, emitió resolución dentro del expediente 1644, ordenando la clausura temporal de manera total de la descarga residual del inmueble propiedad del accionante. El 1 de abril de 2014, el ciudadano afectado promovió demanda de nulidad ante este tribunal en contra de la resolución emitida por el gerente de calidad del agua del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato. El asunto fue turnado a la tercera sala, quien resolvió la nulidad de la resolución debido a que la gerencia de calidad del agua, previo a la clausura, no emitió orden de inspección por medio de la cual se pudiera percatar de las violaciones a la normativa por parte de la hoy accionante. Inconforme con dicho fallo, la autoridad demandada presentó recurso de reclamación, arguyendo que se habían omitido valorar las pruebas aportadas en el proceso de origen, que los conceptos de violación que expone la accionante en el proceso de origen no combaten el acto impugnado y que la CUO asume aseveraciones que el actor en ningún momento señala. Esto es, que el actor jamás se inconformó ante la inexistencia de procedimiento previo a la emisión de la resolución. El primer agravio, donde la parte recurrente asevera que la ACUO omitió valorar las pruebas aportadas en la causa de origen, es a consideración de esta ponencia inoperante. Atentos a lo siguiente.
En este primer agravio, la recurrente se limita a sostener que la ACUO inobservó lo establecido por los artículos 298 y 299 del Código que nos rige, ya que no se valoraron las pruebas rendidas en el proceso de origen. Este agravio es inoperante, pues el recurrente no expone qué pruebas en específico no se valoraron, cómo debieron haberse valorado y cómo esta omisión trascendió al fallo final. En efecto, el argumento que vierte el recurrente es general y abstracto y no logra evidenciar alguna causa de ilegalidad en la resolución en contra de la cual se endereza, por lo tanto, se estima inoperante. El segundo agravio, por su parte, donde la recurrente asevera que los conceptos de violación que expone el accionante en el proceso de origen no combaten el acto impugnado, es infundado. Atentos a lo siguiente. Para dar cumplimiento al artículo 265 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, la parte demandante incluyó en su escrito inicial de demanda un apartado denominado conceptos de impugnación, y en él refirió en resumen lo siguiente: que la autoridad no respetó el derecho de audiencia previa a la emisión de la resolución combatida, que la autoridad demandada no respetó las formalidades del procedimiento que anteceden a la emisión de la resolución y que las autoridades carecían de competencia para la emisión de la resolución y de los actos previos. Todo acto previo o de molestia, privativo o de molestia, debe ser emitido por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, acorde a lo previsto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, si la demandante señaló que la resolución impugnada no había respetado las formalidades esenciales del procedimiento, ni se había respetado el derecho de defensa previo a la emisión del acto de autoridad, es claro que los conceptos de violación sí van dirigidos a combatir la resolución administrativa, máxime que en ellos se expresa que la autoridad no se ajustó a los lineamientos constitucionales y legales básicos que debe respetar todo acto y resolución de autoridad. Los agravios tercero y cuarto, en donde quien recurre sostiene que la ACUO asume aseveraciones que el actor en ningún momento señala, esto es, que el actor jamás se inconformó ante la inexistencia de procedimiento previo a la emisión de la resolución, son infundados, ya que, como se mencionó en líneas anteriores, estos conceptos fueron incluidos en la demanda. El segundo de los conceptos de violación hace referencia a la obligación que la autoridad tenía, prevista en los artículos 260 y 261 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de León, Guanajuato, esto es, a la emisión de la orden de inspección y la realización de la visita de inspección. Ambos requisitos son formalidades procedimentales esenciales para la emisión de la resolución combatida en el proceso de origen. Por tanto, se concluye que la ACUO se ajustó a los conceptos de violación esgrimidos por la parte demandada, contrario a lo que sostiene la parte recurrente. Aún y cuando no es punto de litis planteada en este recurso de reclamación, es prudente acotar que la autoridad demandada reconoció su omisión al respecto de las formalidades esenciales del procedimiento, pues en su recurso de reclamación sostuvo, y cito textualmente: así las cosas, si bien es cierto, como lo afirma la ACUO, que la autoridad demandada no acreditó la existencia de orden de inspección expedida por autoridad competente, también es cierto que la multicitada orden de inspección no fue ni ha sido materia de litigio. Hasta aquí la cita. Confesión que fortalece la postura de la ACUO, quien decretó la nulidad de la resolución debido a que la autoridad demandada no realizó la visita de inspección que ordena la normatividad. En atención a lo expuesto, se considera confirmar la resolución que aquí se combate. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario sobre esta ponencia? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos ahora con el punto séptimo del orden del día, que corresponde al toca 129/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en contra del acuerdo dictado el 30 de enero de 2015 por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 183/Cuarta Sala/15, mediante el cual se determinó que no se admite la prueba ofrecida como informes de autoridad. Como antecedentes podemos señalar
que la parte actora señaló en su escrito de demanda que pretende la nulidad del silencio administrativo que recayó a su escrito de fecha 9 de enero de 2015. En su capítulo de pruebas ofreció documental privada, la presuncional legal y humana, e informe de autoridad sobre hechos controvertidos. En el acuerdo de admisión de la demanda, el acuo decide no admitir la prueba de informe de autoridad, en razón de que el oferente no precisa el objeto de la prueba, esto es, sobre qué versará. Inconforme con lo anterior, la parte actora presentó recurso de reclamación, arguyendo que la prueba de informe de autoridad debía ser admitida. El agravio es infundado, atentos a lo siguiente. Los informes de autoridad son un medio de convicción conformado por los hechos que son del conocimiento de la autoridad en virtud del desempeño de sus funciones y que puede aportar al proceso por medio de constancias, copias, documentos que deriven de sus libros, registros, archivos o expedientes bajo su resguardo, tal y como lo robustece el criterio emitido por este pleno que al título señala informes de autoridad. La parte actora ofreció en su escrito inicial prueba de informe de autoridad sobre hechos controvertidos conocidos. Como se esbozó líneas arriba, la prueba de informes de autoridad está integrada por hechos del conocimiento de la autoridad y por ello es necesario que el oferente precise esos hechos sobre los cuales la autoridad tendrá que rendir reporte por escrito. Del mismo modo que se requiere señalar en la inspección el lugar o lugares a inspeccionar, en la testimonial, los testigos y el cuestionario que habrán de desahogar, se insiste, es necesario que el oferente señale él o los hechos motivos del informe. No obstante la anterior advertencia, la oferente se limitó a ofrecer la prueba sobre hechos controvertidos conocidos, sin aclarar sobre qué hechos se enfocaría el informe. De ahí que se coincida con el acuo cuando sostiene que el elemento de convicción no se ofreció con apego a derecho. En atención a lo expuesto, se considera confirmar el acuerdo emitido por el acuo. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre esta ponencia? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido de la ponencia, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el desahogo de esta sesión y en particular con el punto octavo relativo al TOCA 144/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la actora en contra de la sentencia de fecha 9 de febrero de 2015, por medio de la cual la magistrada de la tercera sala de este tribunal determinó sobreseer el proceso 951, tercera sala, 2014. Como antecedentes del caso, podemos señalar que el 3 de julio de 2014, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, expidió el documento de cobro de agua potable que recayó sobre la cuenta 241088 por el monto de 38,755 pesos, dirigido a una persona física. Bajo ese panorama, el autorizado de una persona moral demandó la nulidad del acto administrativo. El asunto fue turnado a la tercera sala, quien resolvió el sobreseimiento bajo la premisa de que el acto impugnado no afectaba a quien promovía el juicio de nulidad. Inconforme con dicho fallo, el autorizado de la persona moral presentó recurso de reclamación en contra del sobreseimiento decretado, arguyendo que su representada sí goza de interés jurídico. El agravio de la recurrente, donde plantea que goza de interés jurídico a criterio de esta ponencia, es infundado, atentos a lo siguiente. El interés jurídico para acudir a proceso administrativo deriva de un acto de autoridad dirigido a un particular y en virtud de lo cual este último, al sentirse afectado, acude a la instancia jurisdiccional. Es claro que para que el interés jurídico nazca, debe existir un acto de autoridad dirigido al particular, amparado por la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado. El Código de Procedimiento y Justicia Administrativa requiere, como presupuesto procesal ineludible, que quien pretende la nulidad de un acto administrativo goce de interés jurídico, entendiendo este como la afectación que sufre el titular de un derecho subjetivo debido a la actuación de la autoridad. Así pues,
es menester que el demandante acredite ese carácter ante este órgano de control de legalidad y para ello debe, en primer lugar, acreditar que es titular de un derecho subjetivo y, en segundo momento, que ese derecho vaya a ser, esté siendo o haya sido vulnerado por la actividad administrativa. El acto impugnado en el proceso de origen consiste en el cobro emitido por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, que va dirigido a una persona física determinada y no a la persona moral. Esto es, el acto administrativo no va dirigido a quien hoy demanda. La persona moral no acredita ser titular de un derecho subjetivo, en consecuencia, mucho menos podría acreditar su vulneración. Quien demanda no prueba los extremos requeridos o exigidos por el artículo 251 del Código que nos rige. No pasa desapercibido para este tribunal el contenido del artículo 131 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el municipio de León, Guanajuato, que establece que puede demandar no solo el propietario del bien, sino también el poseedor. Sin embargo, ninguno de estos supuestos se acredita con medio de prueba alguna, como podría ser escritura de propiedad, contrato civil de arrendamiento o comodato o a través de testigos. En lo que concierne a la prueba inspeccional a la que la recurrente hace referencia en su agravio, la misma no se admitió en el acuerdo del día 11 de agosto de 2014 y este acuerdo no fue recurrido por la accionante. Con independencia de lo anterior, con dicha probanza únicamente se acreditan los elementos que están al alcance de los sentidos en el momento específico. Por ejemplo, que una persona abre la puerta del domicilio señalado para la inspección, hecho que dista mucho de una posesión legal. El pronunciamiento de la CUO y el que aquí se plasma no contraviene derechos humanos del demandante, ya que el derecho humano de acceso a la justicia no implica que no deban acatarse las reglas procesales correspondientes, ya que estas reglas procesales per se son un derecho humano que otorga certidumbre jurídica a los ciudadanos, evidenciando ante ellos cuál es el camino a seguir para obtener justicia ante los tribunales, tal y como lo consignan las siguientes tesis jurisprudenciales, de las cuales únicamente leo el encabezado de una, que refiere derecho de acceso a la impartición de justicia, su aplicación respecto de los presupuestos procesales que rige la función jurisdiccional. Continúo. En atención a lo expuesto, se considera confirmar la sentencia emitida por la ACUO. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre esta ponencia? No habiendo comentarios, se somete a votación la misma. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo por favor levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuando con el desahogo de la presente sesión, toca el turno al punto 9 del orden del día, relativo al toca 155, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del inspector de transporte adscrito a la Oficina de Transporte y Regulación de los Requisitos de Tránsito en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia emitida el 5 de febrero de 2015 por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 1329, diagonal segunda sala, diagonal 14, por el que se decretó la nulidad del acto impugnado y se reconoció el derecho solicitado. Como antecedentes, podemos señalar que con fecha 15 de agosto de 2014, el inspector de transporte elaboró boleta de infracción en contra del accionante. Bajo ese panorama, el ciudadano afectado demandó la nulidad de la boleta de infracción ante este tribunal. El asunto fue turnado a la segunda sala, en donde se determinó la nulidad del acto impugnado y reconoció el derecho solicitado. En conforme con dicho fallo, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación argumentando que la boleta de infracción se encontraba debidamente fundada y motivada. El agravio, a criterio de esta ponencia, es infundado. Atentos a lo siguiente. Los artículos 14 y 16 de la Constitución y 137 del Código que nos rige determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe ser emitido por autoridad competente y que debe encontrarse debidamente fundada y motivada la causa legal del procedimiento. Por fundar ha de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto de autoridad y por motivar la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo a detalle circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, es menester plasmar la existencia lógica jurídica donde se establezca
porque el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. En la boleta de infracción 6267 se señala como concepto de infracción, y leo de manera textual, siendo las 3:25 del día 15 de agosto de 2014 y en recorrido sobre prolongación Echegaray se detectó vehículo Nissan realizando competencia desleal. Y de la anterior transcripción se evidencia la indebida motivación de la boleta de infracción, ya que la autoridad demandada no precisa cuáles fueron los elementos circunstanciales a través de los cuales se percató de la comisión de la infracción. En efecto, en la boleta de infracción se impugnó en el proceso de origen. El inspector de transporte sostiene que el conductor se encuentra realizando competencia desleal al levantar pasaje, perteneciendo a un municipio distinto, como es el de Irapuato. Sin embargo, no explica cómo se percató de esta circunstancia, esto es, cómo percibió de que, en efecto, el concesionario estaba prestando servicio público de transporte en un municipio diverso al de su concesión. Si interrogó al pasajero, cuál era el nombre del mismo, se percató del pago de algún servicio, lo que deviene en una indebida motivación de la infracción. Además, la ausencia de motivación con elementos circunstanciales de modo deja en estado de indefensión al ciudadano, quien no tiene elementos para debatir la afirmación categórica de la autoridad, contraviniéndose así lo establecido por los artículos 16 de nuestra Constitución y 137 de nuestro Código. Por lo tanto, se propone a este Pleno confirmar la resolución. Señores magistrados, quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y en particular con el punto 10º del orden del día, para lo cual se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Gracias, señor presidente. Buenos días, compañera magistrada, magistrado. Antes de dar inicio con la exposición del proyecto de TOCA, quisiera pedir a este Pleno la autorización para que se pudieran discutir de manera conjunta, en virtud de la similitud del asunto que versará el proyecto, del TOCA 729, que es propiamente el 10º punto del orden del día, y el TOCA 69/15, que corresponde al punto 15º del orden del día. Señores magistrados, está a su consideración la propuesta del magistrado Vicente Esqueda a fin de que se puedan discutir de manera conjunta los TOCAs 729 y 729/14 y 69/15. Quien esté de acuerdo, expréselo levantando la mano. Adelante, señor magistrado. Ha sido aprobada su propuesta. Gracias, señor presidente. El TOCA 729/14 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en el proceso de origen en contra del acuerdo de 26 de noviembre de 2014, pronunciado en el proceso administrativo número 1732/14 por el magistrado de la primera sala de este tribunal, mediante el cual se negó la suspensión del acto reclamado, y el TOCA 69/15 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en el proceso de origen en contra del acuerdo de 12 de enero de 2015, pronunciado en el proceso administrativo 14/15 por el magistrado de la cuarta sala, mediante la cual se negó la suspensión del acto reclamado. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, este Pleno considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó el siguiente acto, de manera igual en ambos TOCAs, en ambos expedientes de origen, sus imprecisiones legales al dar contestación a la petición formulada y negarse tácitamente a iniciar el procedimiento administrativo que en derecho procede, sustanciarlo y resolverlo. En la demanda también se solicitó la suspensión del acto reclamado. En el acuerdo que ahora se revisa se negó la suspensión del acto impugnado porque es un acto negativo. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la parte actora en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación o los recursos de reclamación que nos ocupa. El agravio primero y el agravio tercero son infundados por las siguientes razones. El acto impugnado no consiste en el requerimiento de que la parte actora se registre como gran generador de residuos, sino que el acto impugnado consiste en una negativa. Efectivamente, el acto impugnado en el proceso de origen consiste en la negativa recaída a la solicitud que presentó la parte actora de que se expida la constancia que indique
que no está obligada a registrarse como gran generador de residuos. Ahora bien, es de precisarse que la naturaleza de esta negativa es simple, porque solo implica el rechazo a la solicitud que presentó la parte actora. En este contexto, tenemos que no era procedente otorgar la suspensión, ya que de otorgarse se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar. En consecuencia, el señalamiento de la Sala Quo de que era improcedente la suspensión, ya que el acto impugnado es una negativa, se ajusta a derecho. El agravio segundo, el agravio cuarto y el agravio quinto, a juicio de este tribunal en pleno, son inoperantes por las siguientes razones. En ninguno de estos agravios se formuló objeción alguna contra los lineamientos que rigen el acuerdo recurrido. Esto es, que no procede la suspensión porque el acto impugnado es una negativa. En este contexto, tenemos que los agravios objeto de estudio resultan ineficaces para conducir a la revocación o modificación del acuerdo recurrido, tomando en cuenta que para ese efecto deben destruirse el razonamiento de la Sala Quo de que no procede la suspensión porque el acto impugnado es una negativa. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios primero y tercero e inoperante de los agravios segundo, cuarto y quinto, se propone confirmar el acuerdo que se revisa. Gracias, magistrado. Señores magistrados, se someterá a su consideración a ambos tocas discutidos en este momento. Primeramente, el indicado como punto décimo correspondiente al 729 diagonal 14. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto en este toca, expréselo levantando la mano. Se aprueba, señor secretario. A continuación, se somete a su consideración el toca 69 diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Señor magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 11º del orden del día. Gracias, señor presidente. En este punto, igualmente, por las razones expuestas anteriormente, quisiera solicitar la aprobación de este pleno para que igualmente se discutieran de manera conjunta el toca 699, que corresponde al 11º punto del orden del día, pero que igualmente se discutieran el toca 14 diagonal 15, que corresponde al 12º, y el toca 15 diagonal 15, que corresponde al 13º punto del orden del día. Señores magistrados, está a su consideración la propuesta del magistrado Vicente Esqueda a fin de que se discutan de manera conjunta los tocas contenidos en los puntos del orden del día 11, 12 y 13. ¿Están ustedes de acuerdo? Bien, se aprueba su propuesta, señor magistrado. Adelante. Gracias. El toca 699 diagonal 14 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del oficial calificador de la Oficina de Oficiales Calificadores de León, Guanajuato, demandado en el proceso de origen en contra de la sentencia 14 de octubre de 2014, pronunciada en el proceso administrativo 973 diagonal 14 por el magistrado de la Cuarta Sala, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado. El toca 14 diagonal 15 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del tesorero municipal de León, Guanajuato, autoridad demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia 18 de noviembre de 2014, pronunciada en el proceso administrativo 213 diagonal 14 por el magistrado de la Primera Sala, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado. El toca 15 diagonal 15 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la Dirección General de Ingresos y el oficial calificador de la Dirección de Oficiales Calificadores de León, Guanajuato, autoridades demandadas en el proceso de origen en contra de la sentencia 18 de noviembre de 2014 pronunciada en el proceso administrativo 213 diagonal 14 por el magistrado de la Primera Sala, mediante la cual se decretó la nulidad total de los actos impugnados. Previo al análisis de los agravios hechos valer por los recurrentes, este pleno considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la calificación de la infracción impuesta por conducir vehículo de motor en supuesto estado de ebriedad. Seguido el proceso en todos sus trámites legales, en la sentencia que se revisa, se decretó la nulidad total de los actos impugnados porque no estaban debidamente fundados ni motivados. Inconforme con la determinación que antecede, las autoridades demandadas interpusieron los recursos de reclamación que nos ocupan, en donde hicieron valer dos agravios. El argumento de los agravios primero y segundo es infundado por las siguientes razones. La nulidad se puede decretar porque de las pruebas no se desprende la materialización de los hechos imputados al particular, lo cual es una cuestión de fondo, o porque el acto impugnado no cumpla con los requisitos legales, lo cual es una cuestión de forma. Ahora bien, cuando se encuentra una cuestión de forma, como que el acto impugnado no cumplió con el requisito legal de estar debidamente fundado y motivado,
resulta innecesario que el juzgador se pronuncie respecto de las pruebas, como aconteció en el presente caso. El diverso argumento del agravio segundo es infundado por las siguientes consideraciones. Únicamente procede decretar la nulidad para efectos cuando el acto impugnado es consecuencia de una solicitud, instancia o recurso, lo cual no se actualizó en el presente caso. Así las cosas, ante lo infundado de los dos agravios hechos valer por los recurrentes, lo procedente es proponer confirmar las sentencias que se revisan. Gracias, magistrado. Señores magistrados, se pondrá a su consideración los tocas que han sido comentados por el magistrado Esqueda en su intervención. Primeramente, se somete a votación el toca 699 diagonal 14, correspondiente al punto 11 del orden del día. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. A continuación, se somete a votación el toca 14 diagonal 15, señalado en el orden del día como punto 12. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. A continuación, se somete a votación el toca 15 diagonal 15, contenido en el punto 13 del orden del día. Quien esté a favor del sentido propuesto, expréselo levantando la mano. También se aprueba por unanimidad. Señor magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 14 del orden del día. Gracias, señor presidente. Ese toca 63 diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del inspector adscrito a la Dirección General de Medio Ambiente Sustentable de León, Guanajuato, autoridad demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia de 18 de noviembre de 2014, pronunciada en el proceso administrativo 1352 diagonal 14, por el magistrado de la Cuarta Sala, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado. Previo al análisis del agravio hecho valer por el recurrente, este pleno considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó la multa que le impusieron por podar 2 árboles. Seguido el proceso en todos sus trámites, en la sentencia que ahora se revisa se decretó la nulidad total del acto impugnado porque no estaba debidamente fundado ni motivado. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual es infundado por las siguientes consideraciones. Únicamente procede decretar la nulidad para efectos cuando el acto impugnado es consecuencia de una solicitud, instancia o recurso, lo cual no se actualizó en el presente caso. Así las cosas, ante lo infundado de este único agravio, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Gracias, magistrado. Señores magistrados, está a su consideración este toca 63 diagonal 15. Quien esté a favor del sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Señor magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 16 del orden del día. Gracias, señor presidente. Es el toca 94 diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del oficial calificador adscrito a la Dirección General de Árbitros Calificadores de León, Guanajuato, demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia de 22 de enero de 2015 pronunciada en el proceso administrativo 1005 diagonal 14 por la magistrada de la Tercera Sala, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado. Previo al análisis de los agravios hecho valer por el recurrente, este pleno considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó la calificación de la infracción impuesta por conducir vehículo de motor en estado supuestamente de ebriedad. Seguido el proceso en todos sus trámites legales, la magistrada de la Tercera Sala de este tribunal, en la sentencia que se revisa, decretó la nulidad total del acto impugnado porque no estaba debidamente fundado ni motivado. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer únicamente 2 agravios. El argumento de los agravios primero y segundo es infundado por las siguientes consideraciones. La nulidad se puede decretar porque de las pruebas no se desprende la materialización de los hechos imputados al particular, lo cual es una cuestión de fondo, o porque el acto impugnado no cumpla con los requisitos legales, lo cual es una cuestión de forma. Ahora bien, cuando se encuentra una cuestión de forma, como que el acto impugnado no cumplió con el requisito legal de estar debidamente fundado y motivado, resulta innecesario que el juzgador se pronuncie respecto de las pruebas, como aconteció en el presente caso. En el siguiente agravio es infundado, el diverso agravio es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Únicamente procede decretar la nulidad para efectos cuando el acto impugnado es consecuencia de una solicitud de instancia o recurso, lo cual no se actualizó en el presente caso.
Así las cosas, ante lo infundado de los dos agravios hecho valer por el recurrente, lo procedente es proponer confirmar la sentencia que se revisa. Gracias, magistrados. Señores magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 94, diagonal 15. Quien esté a favor del sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Ariadna Enríquez Vanderkam, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 17º del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados, me refiero al TOCA 2315 relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 1146/14, en la que se decretó la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho solicitado. El acto venido a proceso lo constituyó la boleta de infracción con folio 4982 emitida por el inspector de transporte de la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato. Seguido que fue en todos sus trámites, el magistrado de la Cuarta Sala decretó la nulidad de la boleta por indebida motivación y reconoció el derecho solicitado. En contra de tal determinación, la autoridad demandada sustancialmente expone como agravio que, contrario a lo resuelto por la Sala, la boleta de infracción impugnada sí se encuentra debidamente motivada, porque en ella se asentó que se detectó al conductor del vehículo propiedad de la actora prestando el servicio de transporte en la modalidad de alquiler sin ruta fija, sin contar con la concesión correspondiente. El agravio esgrimido es inoperante porque no controvierte el argumento toral en que se sustentó la Sala para decretar la nulidad total del acto impugnado. En el considerando quinto de la sentencia recurrida, el magistrado resolutor decretó la nulidad total de la boleta de infracción porque consideró que no existían elementos suficientes para concluir que el actor infringió el artículo 135, fracción primera del Reglamento de Transporte de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, habida cuenta que el inspector ni siquiera mencionó si indicó al conductor que se detuviera, si le requirió que exhibiera algún documento, si el conductor lo exhibió o negó contar con el documento solicitado. Sin embargo, el recurrente no ataca estas consideraciones y se limita a manifestar que sí fundó y motivó debidamente la boleta de infracción. En su segundo agravio, la autoridad recurrente sostiene que la Sala no tomó en consideración la manifestación que realizó al contestar la demanda, en el sentido de que al detectar al conductor y preguntarle por qué realizaba un cobro, este adujo que la empresa para la cual labora recibió una llamada telefónica solicitando el servicio de taxi, que el conductor solo recibe instrucciones y que las placas de vehículo corresponden al servicio particular. Si bien es fundado el argumento expuesto porque de la sentencia no se desprende pronunciamiento alguno al respecto, también es cierto que es inoperante porque lo manifestado por la autoridad en la contestación de demanda no consta en el acto impugnado, por lo que debe considerarse que su planteamiento está dirigido a perfeccionarlo. Por tanto, no es jurídicamente factible tomarlo en consideración de conformidad con lo establecido en el artículo 282, primer párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Así las cosas, esta ponencia propone confirmar la sentencia recurrida. Gracias, magistrada. Señores magistrados, está a su consideración esta resolución de TOCA 23/15. Quien esté a favor del sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Magistrada Ariadna, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 18º del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Me refiero al TOCA 141/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 704/14, en la que se decretó la nulidad total de la resolución impugnada y se reconoció el derecho solicitado. Para mayor claridad del problema jurídico planteado, me permito relatar los antecedentes del caso. La parte actora promovió proceso administrativo en contra de los actos que describió del modo siguiente: A, la imposición de una sanción consistente en el levantamiento de la boleta de arresto, y B, la calificación de 12 horas de arresto que se le impuso. Seguido que fue en todos sus trámites, el magistrado de la primera sala decretó la nulidad total de la boleta de arresto y se reconoció el derecho solicitado por el actor. La parte recurrente sostiene en su primer agravio que, contrario a lo determinado por la Sala, la boleta de arresto impugnada sí se encuentra debidamente fundada y motivada, de conformidad con lo previsto en los artículos 78, 79, 80, 80 bis y 81 del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, Guanajuato. Es inoperante el argumento señalado porque parte de una premisa incorrecta, a saber,
que la boleta de arresto se emitió con fundamento en los numerales ya indicados. Contrariamente a lo planteado del análisis de la boleta de arresto que obra en el sumario, en la que constan los actos impugnados por el actor, se advierte únicamente la cita de los artículos 46, fracción 17 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y 58, fracción 3 del Reglamento Interior de la Policía Municipal de León. Así las cosas, sería infructuoso analizar el agravio planteado por la recurrente, pues aun y cuando los artículos que invoquen el presente recurso resultasen ser el fundamento correcto de los actos impugnados, a nada práctico nos conduciría, debido a que parte de una suposición que no resulta cierta, a saber que el acto impugnado fue fundado en los artículos 78, 79, 80, 80 bis y 81 del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal. Señala también la recurrente que, de conformidad con los artículos 78 y 79 del Reglamento Interior ya invocado, el titular de la corporación es la autoridad competente para calificar la sanción que se le impuso al actor y no otro diverso oficial. Asimismo, señala la recurrente que la sala interpretó incorrectamente los preceptos invocados en la sentencia y que la sentencia no es congruente con lo previsto en el Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, porque la boleta impugnada se emitió y calificó debidamente por la autoridad competente. Las disertaciones anteriores son inoperantes porque no concretan algún razonamiento capaz de ser analizado, es decir, la parte recurrente se limitó a realizar meras afirmaciones sin sustento. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Gracias, magistrada. Señores magistrados, se somete a su consideración la resolución del TOCA 141 diagonal 15. Quien esté a favor del sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuamos con el desarrollo de esta sesión y para ello se concede el uso de la voz al magistrado Alejandro Santiago Rivera para el desahogo del punto 19º del orden del día. Muchas gracias, señor presidente, señora magistrada, señores magistrados. Pongo a consideración de este pleno el proyecto de resolución en el TOCA 135, diagonal 2015, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del oficial de tránsito con cargo de jefe de departamento C y del delegado, ambos adscritos a la Dirección General de Tránsito del Estado en el municipio de León, Guanajuato, autoridades demandadas en el proceso administrativo número 434, diagonal 2014, en contra de la sentencia del 26 de noviembre de 2014 y su aclaración del 13 de febrero de 2015, emitidas ambas por el magistrado de la primera sala de este tribunal. En el proceso administrativo de origen, la parte actora impugnó el acta de infracción y su calificación, en la que se determinó una multa por el equivalente a 40 días de salario mínimo. El 26 de noviembre de 2014, el magistrado de la primera sala de este tribunal emitió sentencia en la que declaró la nulidad de los actos impugnados. Ante esta sentencia, la parte actora promovió aclaración, la cual fue resuelta el 13 de febrero de 2015, declarando la nulidad de los actos impugnados. El único agravio formulado por la recurrente se estima inoperante porque de la correcta interpretación del artículo 304 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se obtiene que la resolución pronunciada al resolver la aclaración de sentencia forma parte integrante del fallo. En ese sentido, la recurrente tenía la obligación de combatir a través de su agravio las consideraciones jurídicas vertidas en dicha aclaración, y no únicamente limitarse a impugnar las empleadas en la primera sentencia, esto es, aquella que se pretendía aclarar. Por lo tanto, si las manifestaciones vertidas por quien recurre en su único agravio no logran desvirtuar todos los razonamientos empleados por el acuo para declarar la nulidad de los actos impugnados, en la medida que no evidencia la ilegalidad de las consideraciones vertidas en la aclaración de sentencia, entonces es de concluirse que estamos ante argumentos inoperantes para obtener una declaratoria de revocación o modificación de la sentencia impugnada. Consecuentemente, esta ponencia propone al Pleno confirmar la sentencia que ahora se revisa. Gracias, magistrados. Señores magistrados, está a su consideración esta resolución del TOCA 135, diagonal 15. Quien esté a favor del sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 20º del orden del día. Gracias, presidente. Someto a la consideración de este Pleno
el proyecto de resolución en el TOCA 138/2015, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del oficial de primera adscrito a la delegación poniente y del director general de Policía Municipal de León, Guanajuato. Autoridades demandadas en contra de la sentencia del 3 de febrero de 2015 emitida por el magistrado de la segunda sala de este tribunal en el proceso administrativo 1313/2014. En el proceso de origen, el actor impugnó el levantamiento de una boleta de arresto y la calificación de 12 horas de arresto que se le impuso. En la sentencia que ahora se revisa, el magistrado de la segunda sala declaró la nulidad de los actos impugnados porque las autoridades demandadas no fundamentaron sus respectivas competencias. El único agravio expuesto por el recurrente se considera infundado por dos razones. La primera, porque si bien en la sentencia ahora recurrida aparece como fecha de su emisión la del 3 de febrero de 2014, ello nada agravia al recurrente, ya que por un error involuntario se asentó incorrectamente el año. Sin embargo, se aclara que la fecha correcta de tal sentencia es en realidad la del 3 de febrero de 2015. La segunda razón por la que el agravio que nos ocupa resulta infundado es porque, contrario a lo que aduce el recurrente, de la lectura armónica y sistemática de los artículos 78, 79, 80, 80 bis y 81 del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, Guanajuato, se deriva que las medidas disciplinarias como el arresto solo podrá imponerlas el titular de la corporación. En congruencia con lo anterior, es dable concluir que la imposición del arresto que puede determinar el titular de la corporación al personal que incurra en infracciones a los deberes, obligaciones y prohibiciones que señala el citado reglamento, implica dos momentos. Primero, la elaboración de la boleta de arresto y segundo, la calificación de la misma, es decir, la imposición de la sanción como tal. En ese sentido, si en el caso quien elaboró la boleta de arresto impugnada fue el oficial de primera adscrito a la delegación poniente, entonces ciertamente resulta ilegal aun cuando quien la haya calificado haya sido el director general de Policía Municipal, ya que se insiste, la única autoridad competente tanto para la elaboración de la boleta de arresto y su calificación, entendidas ambas como medida disciplinaria, es el titular de la corporación y no un conjunto de autoridades como la especie ocurrió. Así las cosas, ante lo infundado del único agravio hecho valer por el recurrente, la consulta propone confirmar la sentencia reclamada. Gracias, magistrado. Señores magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 138/15. Quien esté a favor del sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. De nueva cuenta, se concede el uso de la voz al licenciado o al magistrado Alejandro Santiago a fin de que desahogue el punto 21º del orden del día. Gracias, presidente. Pongo a la consideración de este pleno el proyecto de resolución en el TOCA 146/2015 relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en el proceso administrativo 236/2015 en contra del auto del 11 de febrero de 2015, por medio del cual la magistrada de la tercera sala de este tribunal desechó la demanda por incompetencia de este órgano jurisdiccional. El acto impugnado en el proceso administrativo principal fue la ilegal determinación de iniciar y participar en un procedimiento administrativo en contra de la actora, sin acreditar, a su dicho, suficientemente la competencia de la autoridad. Por acuerdo del 11 de febrero de 2015, la magistrada de la tercera sala de este tribunal desechó la demanda de la actora por incompetencia de este órgano, toda vez que no puede conocer de actos consistentes en el inicio y sustanciación de un expediente por ser actos que forman parte de un procedimiento administrativo y en virtud de que no se está en presencia de actos definitivos, esto es, no se trata de un acto por el cual se resuelve en definitiva el procedimiento de sanción que instauró al particular por parte del jefe de fiscalización ecológica del sistema de agua potable y alcantarillado León, Guanajuato. En el único agravio de la recurrente, argumenta que con la determinación de la CUO de desechar su demanda, se elimina su derecho de acceso a la justicia pronta y expedita. Dicho agravio se estima infundado, ya que contrario a lo aseverado por quien recurre, la decisión de la CUO de desechar la demanda de la parte actora por incompetencia de este tribunal no vulnera su derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia o a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 constitucional, pues ha sido criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
que no basta que un medio de defensa se prevea en la legislación interna de un Estado, sino que se requiere que además de que sea idóneo para subsanar la violación que ocasione el acto impugnado, se guarde un equilibrio entre la protección de los derechos humanos con la seguridad jurídica y la equidad procesal, ya que de continuarse con un proceso en el cual exista una violación manifiesta a las reglas procedimentales, con ello se perdería la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar justicia. En ese sentido, si en el caso concreto existe un impedimento procedimental, como lo es la incompetencia de este tribunal, toda vez que no puede conocer de actos consistentes en el inicio y sustanciación de un procedimiento administrativo, ello en virtud de que no se está en presencia de actos definitivos, entonces se encuentra ajustada a derecho la decisión de la CUO de desechar la demanda sin que ello implique violación al derecho fundamental de acceso a la justicia. En estas condiciones, ante lo infundado del agravio hecho valer por la recurrente, esta ponencia propone al Pleno confirmar el acuerdo recurrido. Gracias, magistrado. Señores magistrados, se somete a su consideración el TOCA 146/15. Quien esté a favor del mismo o del sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el desahogo de esta sesión y en particular con el punto 22º, para el cual le solicito al secretario general nos dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. En esta ocasión le informo al Pleno que no hay asuntos generales que tratar. Gracias, señor secretario. Pues agotados los puntos del orden del día, se da por terminada esta sesión, siendo las 12:02. Gracias, señores magistrados.